Va a quedar cortado, pero no importa. Para todo elemento del codominio existe un elemento del dominio tal que ese elemento tiene como imagen B. Dicho de otra manera, todo elemento del conjunto de llegada proviene de algún elemento del conjunto de salida. Puede ser más de uno, sí, pero por lo menos tiene que haber uno. Bien. Acá estoy equivocado, es subjetiva. No, acá es sobrejetiva. Acá también. Esta es sobreyectiva. Y acá es sobreyectiva. Bueno, si es biyectiva, va a ser sobreyectiva en particular. Pero bueno, acá estamos definiendo qué quiero definir independientemente un concepto del otro. Bueno, bien. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? ¿Has dicho esto? Bueno, es probar este sí solo sí. ¿Qué es ese sí solo sí? Este sí solo sí habla de que hay que chequear que son condiciones equivalentes. No quiere decir que yo tengo que verificar la primera y la segunda. Quiere decir que a partir de la primera yo tengo que poder demostrar la segunda, y a partir de la segunda yo tengo que poder probar la primera. Entonces, para verificar este ejercicio, debemos probar las siguientes condiciones. Primero, un sí solo sí se rompe, entre comillas, en dos sí entonces. Uno, sí, f de f a la menos 1 de i es igual a i. Bueno, ahí no está escrito, pero para ser un poquito más formales habría que poner para todo su conjunto de B. Entonces, f es o sobreyectiva, o epiyectiva, o subyectiva. Bueno, vamos a poner sobre. Sobreyectiva. O sea, tendremos que verificar condición número 1 y la condición número 2, donde se invierte en el rol de las hipótesis con la tesis, digamos, de los datos con el objetivo. Entonces, 2 sería, si f es sobreyectiva, entonces, con fácil copiar y pegar, f a la menos 1 de i es igual a i para todo su conjunto i de B. ¿Ah? Entonces, queremos verificar las condiciones que sean equivalentes. Este sí solo sí que tenemos acá. Ok. Para verificar que son condiciones equivalentes, tenemos que ver que a partir de una podemos chequear la segunda. Entonces, este sí solo sí en realidad se nos rompe en dos verificaciones que tenemos que hacer. Uno, que es tener como dato la primera condición, y tenemos que ver que la función es sobreyectiva, y en dos se invierte el rol. A partir, asumiendo, tomando como válido que f es sobreyectiva, debemos probar esta condición, que la imagen de la imagen completa inversa en su conjunto de B me da exactamente el conjunto que estábamos calculando. ¿Esto se entiende, chicos? El sí solo sí se rompe en dos sí entonces. Entonces, veamos la primera condición. ¿Me siguen? ¿Hasta ahora? ¿Se entiende cómo rompemos el sí solo sí en dos sí entonces? Bueno, si no, me van diciendo. Bueno, entonces ahora, digamos, el ejercicio que teníamos originalmente se convierte en dos ejercicios. Probar el sí entonces del ítem 1 y el sí entonces del ítem 2. Bueno, veamos el ítem 1.
¿cuál sería, digamos, mi dato? Acá el dato, lo que yo asumo como válido, que f de la menos 1 de i es igual a i para todo su conjunto i de b. Y lo que queremos probar que, ¿se acuerdan que usamos esta notación, no? Queremos probar que f es sobreselectiva. Bueno, el objetivo es probar que la función es sobreselectiva. O bueno, o surjectiva o episectiva, es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para verificar que una función es sobreselectiva. Para eso, miramos otra vez la definición de sobreselectividad. En la definición de sobreselectividad, yo tengo que ver que para cualquier elemento del codominio existe por lo menos un elemento, puede haber más de uno, pero por lo menos uno, del dominio, tal que cuando a ese elemento le apliqué la f, me da el segundo. Es decir, que f, entre comillas, barre todo B con elementos de A. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a considerar un elemento que represente cualquier elemento de B, y tenemos que ver que existe ese A. Bien. Entonces, partimos de un elemento de B. Sea B en B. Ese sea quiere decir que ahora en adelante la letrita B minúscula va a representar cualquier elemento de B. Es un elemento arbitrario. Yo tomo uno solo, pero representa cualquier elemento. Bueno, a ver, y acá estoy como congelado, porque bueno, de acá como deduzco que existe un elemento A en A, tal que f de A es igual a B. O sea, es como que no sé qué hacer. Bueno, ahí es donde tengo que pensar cómo aplicar el dato. Yo sé que para cualquier subconjunto de B, tenemos esta condición. Y acá tengo un elemento de B. Entonces, ¿cómo a partir de un elemento de B construyo un subconjunto de B? Bueno, puedo considerar el conjunto formado por B únicamente. Entonces consideramos el conjunto formado por solamente ese elemento. Y que como B está en B, ese conjunto está incluido en B mayúscula. Si lo que estamos haciendo es pensando en el dato como I al conjunto formado por únicamente el B. ¿Sí? Este sería como, digamos, el I. ¿Por qué? Y porque yo tengo una condición que se verifica sobre su conjunto de B. ¿Que cuál es? Entonces, por hipótesis, sabemos que f de f a la menos 1 de cualquier subconjunto de B, en particular el conjunto formado por ese elementito B, esto me da exactamente el conjunto. Fíjense que es la condición que estamos asumiendo como válido, es el dato, donde reemplazo este I por el conjunto formado por B. Bueno, ahora, tenemos que ver cómo usamos a favor nuestro esta igualdad. ¿Cómo aprovechamos esa condición? El objetivo, recuerden que el objetivo sigue siendo poder chequear que existe un elemento en el dominio para que cuando le aplico la f me da ese elemento B. Bueno, pero fíjense que en particular B está en este conjunto. Obviamente, ¿no? El conjunto formado por el B contiene el mismo B como elemento. Pero recién dijimos que esto es f de f a la menos 1
del conjunto formado por el B es igual a este conjunto. Así que estamos chequeando que el elemento B pertenece a F de la imagen completa inversa del conjunto formado por B. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Un elemento está en F de un conjunto si es de la forma F de X con X en el conjunto. Repito, un elemento está en F de un conjunto, en la imagen de un conjunto, si ese elemento es F de X para X en el conjunto que tengo, que estoy aplicando la F, digamos. Así que esto quiere decir que existe un elemento que está en el conjunto dentro de la aplicación de la F, en este caso está marcado en rojo. Fíjense que si B está en B mayúscula, el conjunto formado por B, esta escritura, está incluido en el codominio. Cuando yo le aplico la imagen completa inversa, me estoy volviendo al otro lado. O sea, lo que está marcado en rojo acá está incluido en A. Recuerden también la definición de la imagen completa inversa. Es un subconjunto de A. O sea que ese elemento que voy a pescar acá está en A. Entonces existe una A minúscula que pertenece al conjunto F de la menos 1 de B, tal que cuando le aplico F a ese elemento, me da el B. Lo único que estoy usando en este último paso es la definición de la imagen de un subconjunto del dominio. Perdón, sí, del dominio. ¿Por qué? Como decía recién, el conjunto formado por B, le aplico imagen completa inversa, cae en A. F de este conjunto cae en B. ¿Cuándo un elemento está en F de un conjunto? Cualquiera. Bueno, si tengo un elemento de ese conjunto, tal que cuando aplico F me da B. ¿Se entiende, chicos? O sea, lo que a mí más me interesa es que entiendan de dónde sale este punto. Digamos, a partir de acá. Ok. No contesta nadie, no sé si es bueno o malo, o están todos dormidos, no entendió nadie. Pero es importantísimo que ustedes lean las definiciones y entiendan los conceptos. Sí, como no, encantado. Puedo repetir. Arranquemos de cero este pedacito de verificación. El objetivo es probar el sí solo sí. Probar que esta condición es válida para cualquier subconjunto de B, si solo sí la función es surjectiva, sobreyectiva o epiyectiva. ¿No? Para probar que son condiciones equivalentes, tengo un sí, entonces, y tengo otro sí, entonces. En el primer sí, entonces, la primera condición la sumo como válida, o sea, la pienso como dato, y tengo que verificar la otra. Y en el segundo ítem se invierte en el rol de hipótesis con tesis. Entonces, para verificar uno, asumo como válido el dato, que es este que tenemos acá, quiero probar que F es sobreyectiva. Ok. Para probar que F es sobreyectiva, tengo que considerar cualquier elemento de B y chequear que proviene por F de algún elemento de A. Puede ser más de uno, pero por lo menos de uno. Entonces, como el dato que yo tengo opera sobre su conjunto de B, y lo único que tengo como punto de salida es un elemento B minúscula, construyo el conjunto formado por ese elemento B, que está incluido en el codominio, en B. Entonces, sabemos que si al conjunto formado por B le calculo la imagen completa inversa, esto me cae, es un subconjunto de A. A ese subconjunto A le aplico F. ¿Eso qué quiere decir? A cada elemento de este conjunto le aplico F, me forma un nuevo conjunto del otro lado, en B. Bueno, eso por hipótesis tiene que dar el conjunto formado por B. Bueno, y ahí es donde tengo el enganche para empezar a trabajar. Entonces, bueno, sé que el B minúscula está en el conjunto formado por B, obviamente. Pero este conjunto, por lo que dijimos recién, es F de F la menos 1
del conjunto formado por B. A ver, es F de un conjunto. Entonces, como es F de un conjunto, SB tiene que ser F de A, donde la A es un elemento que está en este conjunto. Que en este caso es F la menos 1 del conjunto formado por B. Pero bueno, podría ser cualquier otro conjunto. Ahora, notemos que F a la menos 1 del conjunto formado por B es un subconjunto de A. De hecho, como F es función, hay un solo elemento que va para la B por F. Pero bueno, existe uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Para hacerlo bien completo. Entonces, el A es un elemento de A mayúscula y además sabemos que F es igual a B. Verificamos que cualquier elemento de B del codominio proviene por F de un elemento de A. Consecuentemente, F es sobreeyectiva. Bien, ahí verificamos el primer ítem. El primer ítem. Ahora vamos a verificar el segundo. Veamos. Segundo. Aunque no sea necesario, voy a volver a escribir lo que tendríamos como dato y lo que queremos verificar, para que se vea bien cómo se enrocan las condiciones. En este caso, el dato, antes el dato fue la condición sobre los conjuntos, y lo que queríamos verificar, la asociatividad de F. Ahora se invierte. Como dato sabemos que F es sobreeyectiva. Y lo que queremos probar que, bueno, F de F la menos 1 de I es igual a I para cualquier subconjunto I de B. Fíjense que es lo que teníamos por acá. Como dato tenemos la asociatividad de F y queremos verificar la otra condición. Ok. Bueno, en definitiva, en esta partecita de la demostración, lo que queremos hacer es verificar una igualdad de conjuntos. O sea, recordemos cómo se verifica una igualdad de conjuntos. Bueno, por doble inclusión. Por doble inclusión. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar que este conjunto está incluido en este, y después que I está incluido en este conjunto. Bien. Para esto, chequemos que F de F a la menos 1 de I está incluido en I. Esta condición se deduce más que nada de los conceptos de imagen e imagen completa inversa. ¿Por qué? Para verificar que este conjunto está incluido en el segundo, lo que hacemos es considerar un elemento del primero y tenemos que verificar que está en I. A ver, yo estoy medio perdido. I es un subconjunto de B. Cuando yo le apliqué la imagen completa inversa, estoy pensando en un conjunto de A. Y cuando le apliqué la F, estoy pensando en un conjunto de B. Entonces, ese elemento que vamos a considerar en este conjunto, le vamos a poner B minúscula para identificar que están en el codominio. Entonces, sea B en ese conjunto. A ver, la notación en principio es indistinta. Es una cuestión de definiciones, nada más. A este B yo le podría haber puesto X, Y, Z, A, D, cualquier otra letra. Pero mi recomendación es que utilicen letras que los orienten. Es decir, yo le pongo B minúscula, ¿por qué?
Porque de esa manera yo tengo en claro que este es un elemento que está en B mayúscula en el codominio. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Como este elemento, otra vez, es algo muy parecido, de hecho es lo mismo que hicimos anteriormente. Como este elemento pertenece a la imagen de un conjunto que es el F-1 de I, esto quiere decir que existe un elemento en el conjunto que está dentro de la aplicación de la F, que es todo este, es un elemento A. En ese conjunto, tal que F de A me da B. Está molestando acá el chat, lo voy a correr un poquito. Entonces, es un elemento dentro de la aplicación de F, tal que F de A es igual a B. Es decir, B proviene de un elemento de F-1 de I. Ok. Pero de este A, sabemos un poco más. Como está en la imagen completa inversa de I, ¿quiénes eran los elementos de la imagen completa inversa de un conjunto? Son todos los elementos, tal que cuando yo les aplico la F, está en I. Entonces, por definición de imagen completa inversa, como el A está en F de A-1 de I, F de A está en I. Voy a escribir, así queda bien claro. Como el A está en la imagen completa inversa de I, eso por definición quiere decir que F de A está en I. Entonces tenemos, me quedo en otra página, no importa, tenemos, por un lado, que B es igual a F de A, y tenemos que F de A está en I. Pero bueno, entonces si F de A es igual a B, y F de A está en I, entonces B está en I. Notemos que, lo escribo si quieren, para que quede un poquito más claro, B es igual a F de A por un lado, pero por otra parte está en I. Eso quiere decir que el B está en I. Entonces fíjense que ya, ¿qué tenemos? Tenemos que el elemento que consideramos en este conjunto, terminamos verificando que está en el segundo. Y eso lo hicimos para cualquier elemento. Este elemento no tiene una restricción. Entonces lo que hicimos es chequear, en consecuencia, F de F a la menos 1, a ver, ¿dónde estamos? Acá. F de F a la menos 1 de I está incluido en I. Entonces, a ver, hagamos un repaso rápido. Estamos en el inciso 2. Estamos tratando de probar que con este dato yo puedo verificar la igualdad de estos dos conjuntos. A su vez, para verificar la igualdad de dos conjuntos, lo hacemos por doble inclusión, como aprendieron, lo hacían en conjuntos. Para eso consideramos, bueno, para probar las dos doble inclusiones, nos vamos primero por esta, que es ver que el conjunto está incluido en el segundo. Consideramos cualquier elemento de este conjunto y, haciendo algunas observaciones que provienen solamente de la definición de imagen completa inversa, verificamos que ese elemento está en I. Por lo tanto, este conjunto está incluido en el segundo. Ahora, si ustedes miran, en el primer desarrollo del inciso 2, no usamos el dato. ¿Y cuál es el dato? La sobreyetividad de F. Eso no lo usamos. Veamos si lo usamos en el segundo. Ahora veamos que I está incluido en F de F a la menos 1 de I. Si verificamos esta condición, ya está.
Tenemos una inclusión, tenemos la otra, los conjuntos son iguales, y es lo que queríamos verificar en el inciso 2. Entonces, bueno, otra vez, parto de un elemento de acá, que como el I es un subconjunto de B mayúscula, a ese elementito lo represento con una B minúscula. Para acordarme que estoy parado del lado de B. Sea B en I. El objetivo es probar que este elemento está en F de F de menos 1 de I. Ahora, acá me congelé, porque ¿qué hago con este elemento? ¿Qué hago con esta condición? Bueno, acá es donde entra el uso del dato. Porque si no, acá no puedo hacer nada. ¿Qué dato tenía? Pues en este caso yo tenía como dato, acá teníamos la sobreyetividad de F. Entonces, tengo un elemento del codominio y sé que la F es sobreyectiva. Eso quiere decir que este elementito proviene de un elemento del dominio. Entonces, como F, y ahí estoy usando, repito, estoy usando el dato. Como F es sobreyectiva, existe un elemento del dominio tal que f de A es igual a B. Ahí usé claramente el dato. Bueno, como f es sobreyectiva, este elemento del codominio proviene de un elemento del dominio. Bueno, pero ¿qué quiere decir que f de A es igual a B? Fíjense. Observemos que f de A es igual a B. Pero B es un elemento de I. Recuerden que B inicialmente provenía de estar en I. Entonces, por definición de imagen completa inversa, el A está en la imagen completa inversa de I. ¿Por qué? Porque f de A está en I. Ahora, fíjense que la idea es verificar que el elemento está en este conjunto, en f de f menos 1 de I. Y hasta acá llegamos a que el A está en f menos 1 de I. Pero bueno, si el elemento A está en un conjunto cualquiera, f de A, o sea, si yo le aplico f a, eso va a estar en f del conjunto donde estaba originalmente el A. En este caso es f menos 1 de I. ¿Por qué? Porque f de x son todos los f de x chiquitas con x en x. Por definición de la imagen. Bueno, este f de A en realidad, ¿quién es? F de A es exactamente B. Entonces, como f de A está en f de f menos 1 de I, y además f de A es exactamente B, bueno, B va a estar entonces en ese conjunto. Así que, de un elemento que está en I, termino verificando que está en este conjunto. En consecuencia, en esta partecita, en este pedacito, verificamos que I está incluido en f de f la menos 1 de I. Entonces, anteriormente, verificamos que f de f la menos 1 de I está incluido en I. Y ahora acabamos de chequear que I está incluido también en f de f menos 1 de I, y acá usamos el dato. Entonces, si tenemos las dos inclusiones, podemos concluir la igualdad de conjuntos. En consecuencia, f de f la menos 1 de I es igual a I. Bueno,
¿Y para qué quería verificar que estos conjuntos son iguales? Volviendo para atrás, estábamos haciendo 2. Claro, porque en el 2 teníamos que en algún momento usar la sobreyetividad de f y probar que eran iguales. O sea que en realidad, cuando escribimos esta condición, perdón, cuando escribimos esta condición, terminamos verificando 2. Y antes ya habíamos chequeado 1, que eran las dos condiciones, los dos sí entonces, que necesitamos para verificar el sí solo sí del ejercicio, del enunciado del ejercicio. Bien. Entonces, de 1 y 2, concluimos lo deseado. Es decir, podemos verificar el ejercicio. Vamos que las funciones sobreyectivas y solo si f de f-1 de y es igual a i para todo i subconjunto del codominio B. A ver, son ejercicios que hay que saber digerir, ¿no? Porque hay varias cosas acá. Una es tener bien en claro qué significa la imagen de un conjunto, qué significa la imagen completa, inmersa en un conjunto, cuándo una función es sobreyectiva, ya saber la definición y cómo verificar esa definición, qué quiere decir tener dos condiciones equivalentes, cómo hacer para chequear un sí entonces, en este caso fueron 2. También en el medio usamos teoría de conjuntos, porque para probar que dos conjuntos son iguales, lo hicimos por doble inclusión, que es por definición. O sea, hay varias cosas que hay que saber acá. Después, bueno, uno puede decir, bueno, yo no me hubiese dado cuenta de hacer tal cosa, o esto a mí no me hubiese salido. Bueno, no importa. Lo importante es que vean 1, 2, o los ejemplos que hagan falta, para empezar a incorporar esa metodología. Pero si no tenemos bien en claro qué significa cada cosa, si no tengo bien en claro, no entiendo cómo leer el enunciado, menos me va a salir. Si yo no sé lo que es f de f-1 de i, ¿qué significa que es f de -1 de i? ¿Qué significa que f es sobreyectiva o subyectiva? No voy a poder realizar nunca el ejercicio. O sea, no es que no me sale porque no me doy cuenta, no me sale porque no sé los conceptos. ¿Ah? Bueno, mi consejo es que vuelvan a ver la explicación de este ejercicio, lo vuelvan a entender, y lo vuelvan a entender línea a línea. Lo reescriban ustedes en un cuaderno, hoja, donde quieran, lo reescriban línea por línea y vayan entendiendo por qué escribimos cada renglón. Esa es la mejor forma de comprender bien el ejercicio. Bueno. Página en blanco. Miremos este que tenemos acá. ¿Por qué elegí este ejercicio? Bueno, lo elegí porque recién lo utilizamos, perdón, en el ejercicio anterior lo que usamos fue la sobreyectividad de una función. Y acá vamos a relacionar una propiedad utilizando la inyectividad de una función. Entonces, repasemos qué quiere decir que una función sea inyectiva. Entonces, f de A en B es inyectiva, sí que, bueno, sí. Vamos a decir directamente, para A1, A sub 2 en A, que verifican, esto lo estoy escribiendo de manera compacta, para que se vea la idea, verifican que cuando yo le aplico la f al A sub 1 y le aplico la f de A sub 2, me da lo mismo, entonces los
elementos A sub 1 y A sub 2 son iguales. Esa es digamos, la definición de inyectividad. Siempre yo tenga dos elementos del dominio, tales que yo le aplico la f y me da el mismo valor del codominio, entonces esos elementos tienen que ser iguales, no pueden ser distintos. No puede haber dos elementos distintos que tengan como imagen el mismo valor en B. Si tienen el mismo valor de B como imagen, entonces esos valores tienen que ser exactamente iguales. Esa es la inyectividad. Bueno, ahí en el apunte tienen algunos ejemplos, la representación gráfica, etc. Pero bueno, volvamos al ejercicio. Acá tenemos que probar que f de x1 intersección x2 es lo mismo que f de x1 intersección f de x2. Si solo si, f es una función inyectiva. Otra vez, estoy en si solo si. Quiero verificar que son equivalentes. Entonces, para realizar esta verificación, chequearemos los siguientes ítems. Primero, si, otra vez, un si solo si se rompe en 2 y entonces, como el ejercicio anterior. Entonces, si f de x1 intersección f de x2 es igual a f de x1 intersección f de x2, para todo, bueno, vamos a escribirlo para todo par de subconjuntos de A, para todo x1, x2, subconjuntos de A, entonces f es inyectiva. Y bueno, y segunda condición es exactamente esto, invirtiendo error, ¿no? ¿Sí? Si esto puedo copiar y pegar. En realidad es exactamente lo mismo. Me pegarle la G del otro lado. Entonces, sí, soy vago, no quiero escribir otra vez lo mismo. No, perdón, yo quiero exactamente lo contrario. Quiero invertir los roles. Entonces, si f es inyectiva, entonces, bueno, la condición que tenemos anteriormente. Acá me faltó la T, ¿la escrita? Bien. Otra vez, vamos a hacer primero el 1, después pensar el 2, y una vez que tengamos los dos ítems verificados, eso me chequea el si solo sí del enunciado de ejercicio que necesitamos. Mismo criterio. Bueno, a ver. En el primer inciso tenemos como dato que f de x1 intersección x2 es igual a f de x1 intersección f de x2 para cualquier par de subconjuntos de A. Y el objetivo, o sea, queremos probar que f es inyectiva. Ok, para probar que la función es inyectiva, tenemos que chequear la definición. Entonces vamos a salir de dos elementos del dominio, tal que tienen la misma imagen por f, y deberíamos poder verificar que esos elementos son iguales. Entonces, sean A sub 1 y A sub 2 elementos de A, otra vez, podría haber puesto x1, x2, xy, zt, lo que quieran, pero elijamos
letras que representen en dónde estamos parados, en este caso en el dominio. Tales que f de a sub 1 es igual a f de a sub 2. Ahora, si queremos verificar que esta función es inyectiva, haciendo algo, tenemos que ver qué podemos hacer, pero tenemos que avanzar de manera tal que podamos llegar a que A1 es igual a 2. Si yo llego a que A1 es igual a 2, estoy probando la inyectividad, que es lo que queremos. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que en el ejercicio anterior, cuando entre comillas nos trabamos, donde estamos acá, que decíamos, bueno, toma un elemento del codominio. Y acá nos congelamos, porque no teníamos nada sobre F, lo único que conocíamos era información sobre su conjunto de B. Entonces, bueno, si conocíamos información sobre su conjunto de B del codominio, construimos el conjunto formado por este B. Bueno, acá pasa algo similar. Porque tenemos esta condición sobre elementos, pero no tenemos información sobre su conjunto de A. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar los siguientes subconjuntos de A. Consideremos el conjunto formado por el A sub 1 y el conjunto formado por el A sub 2. Ambos conjuntos están incluidos en A. ¿Por qué? Porque A1 y A2 son elementos de A. Lo que estoy pensando es este que me juegue de x1 y este que me juegue de x2 en el dato. ¿Por qué? Porque otra vez, yo tengo información sobre su conjunto de A, no sobre elementos de A. Entonces, con cada elemento de A me armo un conjunto. ¿Qué conjunto? Bueno, uno es el conjunto formado únicamente por el elemento sub 1, y el otro es el conjunto formado únicamente por el elemento sub 2. Bien, ahora utilizo el dato. Por hipótesis, tenemos información sobre su conjunto de A. ¿Cuál es? La que me da el dato. Entonces, por hipótesis, sabemos que... ¿Puse la hipótesis acá? Sí, por hipótesis, sabemos que... A ver, lo que voy a hacer es simplemente copiar este dato que está subrayado en rojo, donde en vez de poner x1 voy a poner el conjunto formado por el A sub 1, y en lugar de poner el x2, el conjunto formado por el A sub 2. Entonces, sabemos que f, ven que se me trabó la tableta, f de el conjunto formado por el x1, intersección el conjunto formado por el x2, da exactamente igual que f del conjunto formado por el x1, intersección f del conjunto formado por el x2. Eso es por hipótesis, eso lo tengo gratis de asumir como dato una de las condiciones del enunciado de ejercicio. Ahora fíjense, ¿qué sabemos de antes? De antes sabemos que... los renombré, perdón, estos son A1 y A2, perdón, discúlpenme. Esto es, ¿qué dice? A, ya, ahí está. Dice A sub 1, A sub 2, A sub 1, A sub 2. Bien. Recordemos que f de A sub 1 era exactamente igual a f de A sub 2. Que es
la condición anterior. La condición que asumí sobre A sub 1 y A sub 2 para intentar verificar la inyectividad de F. Ahora, fíjense lo siguiente. Hay que, de alguna manera, ligar la información que tengo sobre los conjuntos que se forman únicamente con los elementos A1 y A2 con lo que tenemos escrito acá, que F de A1 es igual a F de A2. Ahora, como F de A sub 1 es igual a F de A sub 2, ¿qué quiere decir? Que este elemento, F de A1, es la imagen de un elemento A sub 2. Que a su vez, este elementito, acá va a ser más claro, a su vez, el A sub 2 es un elemento, obviamente, del conjunto formado por el A sub 2. Así que el elemento F de A1 es F de un elemento de este conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Por definición de imagen de un conjunto, el F de A1 pertenece a F de el conjunto formado por el A sub 2. ¿Por qué? Porque es F de un elemento de este conjunto. Pero de manera similar, F de A sub 1 es igual a F de A sub 1. Y además, el A sub 1 propiamente es un elemento del conjunto formado por el A sub 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el F de A1 es un elemento de la imagen del conjunto formado por el A sub 1. Lo que estoy haciendo es mirar en detalle la definición de imagen de un subconjunto. Entonces, si este F de A1 es F de un elemento, bueno, va a estar en la imagen del conjunto que contenga ese elemento. Y acá es exactamente lo mismo, pero en vez de usar el A sub 2, uso el mismo sub 1. ¿Por qué hacemos esta cuentita? Porque fíjense que ahora tenemos un elemento que es el F de A1 que está en un conjunto y en otro. Por lo tanto está en la intersección, que es lo que nosotros tenemos de este lado. Y a partir de ahí vamos a usar el dato que tenemos como hipótesis. Entonces, F de A sub 1, si están los dos conjuntos, está en intersección. Está en F de conjunto A sub 1, intersección F de la imagen del conjunto formado por A sub 2. Pero esto sabemos, por dato, no me acuerdo si usamos referencias en este ejercicio anteriormente, no. A esto le ponemos A. Bien, esto por A, sabemos que es igual a F de el conjunto formado por A sub 1, intersección conjunto formado por A sub 2. A ver, que el elemento F de A1 esté en la intersección proviene de que verificamos que está en los dos conjuntos. Que esté en F del conjunto formado por A sub 1 es inmediato porque, por definición simplemente de la imagen de un subconjunto. Ahora, que esté en F del conjunto formado por A sub 2 proviene de la condición que asumí de la inyectividad, que F de A1 era igual a F de A2. Pero bueno, al verificar que está en la intersección, termino verificando que F está en la intersección de estos dos conjuntos. ¿Por qué? Estoy usando la hipótesis. ¿Se entendieron estos últimos pasos? Bien. Bien.
Recordemos que el objetivo sigue siendo probar un sí solo sí general. Que yo rompí, que acá rompimos en dos sí entonces. No son ejercicios sencillos en el sentido que les van a salir ni bien lo miren. Pero por eso hago algunos para que tengan como modelo. Bien, y ahora entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es investigar este conjunto que tenemos acá. Porque verificamos que f de a sub 1 es la imagen de este conjunto. Pero este conjunto es muy particular. ¿Por qué? Porque es la intersección entre dos conjuntos que tienen un único elemento. O sea, el conjunto de la izquierda, de la intersección, tiene un solo elemento. Y el conjunto del lado derecho de la intersección tiene un solo elemento. Ahora, ¿qué puede pasar con este conjunto? Bueno, este conjunto, como son dos elementos, pueden pasar dos cosas. O que la intersección sea vacía, que en este caso los elementos son distintos. Si acá tenemos los elementos formados por el conjunto formado por el 1 y el conjunto formado por el 2, con la intersección me queda vacía la intersección. O que en la intersección sea distinta a vacío. Y si es distinta a vacío, entonces estos elementos tienen que ser iguales. Porque están formados únicamente por un elemento. Entonces lo que vamos a hacer es descartar el caso de que me quede vacío. Entonces, observemos que pueden pasar dos cosas. O que esta intersección sea vacía, o que no lo sea. ¿Sí? Obviamente, tengo un conjunto, puede ser vacío o no. En este momento yo no sé si esta intersección es vacía o no. ¿Qué pasaría si la intersección me da vacío? Es decir, ¿qué pasaría si estos elementos fuesen distintos? Si estos elementos fuesen distintos, la intersección sería vacía. Estos conjuntos no compartirían elementos. Pero bueno, si esa intersección es vacía, f del conjunto tendría que ser f de vacío. Y la imagen de vacío es vacío. Pues estoy aplicando a ningún elemento f. Termina siendo vacío. Pero esto no puede pasar. Porque anteriormente encontramos un elemento que está en el conjunto. Es como, por un lado, f de a1 está en el conjunto. Y por otro lado es vacío. Bueno, eso es una contradicción. Paréntesis, contradicción, pues f de a sub 1 pertenece a f de el conjunto formado por a sub 1, intersección, conjunto formado por el a sub 2. Así que, hasta acá sabíamos que esta intersección podía dar vacío o no podía dar vacío. Bueno, si da vacío, llega una contradicción. En consecuencia, podemos concluir que el conjunto formado por el a sub 1, intersección, el conjunto formado por el a sub 2, me da distinto de vacío. Pero entonces, ¿qué está pasando? Si es distinto de vacío, estos conjuntos comparten elementos. Pero cada uno de ellos, hay que contestar, ¿eh? Por cada uno de esos conjuntos forma un único elemento. Entonces no queda otra que el a sub 1 sea igual a sub 2. Si fuesen distintos, no compartirían elementos y la intersección sería vacía. Y entonces termino chequeando que los elementos son iguales. Fíjense donde está escrito acá, que para probar la inyectividad de dos elementos que coinciden en imagen tengo que verificar que son iguales.
que es lo que acabamos de hacer en estas cuentas que hicimos acá, y por lo tanto verificamos el ítem 1. ¿Por qué es una contradicción? Porque, otra vez, si la intersección entre el conjunto formado por A sub 1 con el conjunto formado por A sub 2 fuese vacío, f de ese conjunto sería f de vacío, pues estamos asumiendo que justamente es igual a vacío. Pero f de vacío es igual a vacío, por la definición de imagen de un subconjunto. La imagen de un subconjunto está formado por las imágenes de todos los elementos del conjunto de adentro. Pero si no hay elementos, no voy a poder formar imágenes. O sea que f de este conjunto me daría vacío. Pero recién dijimos, o sea, 2 reuniones más arriba, dijimos que el f de A1 era un elemento de ese conjunto. Por lo tanto, ahí está la contradicción. Estoy diciendo por un lado que es vacío y por otro lado que contiene un elemento. ¿Se entendió la contradicción entonces? Digamos, el absurdo, si quieren. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, de acá que dijimos, la intersección tiene que ser distinta de vacía, y si es distinta de vacía, los elementos tienen que ser iguales. Porque los conjuntos están formados por un único elemento. Sencillamente por eso. Luego tenemos verificado el primer ítem, el inciso 1. Bien. Inciso 2, se invierten los roles. Tenemos la inyectividad en 2. El dato es que la F es inyectiva. Y lo que queremos probar, voy a ir un poquito más rápido, que f de x1 intersección x2 es igual a f de x1 intersección f de x2. Voy a ir un poquito más rápido porque quiero que me dé el tiempo para hacer otro ejercicio. Y quiero también que tengan un descanso entre mi explicación y después la de Leonardo y Mónica. Bueno, entonces el objetivo es ver esta igualdad. Otra vez, para verificar una igualdad de conjuntos, lo hacemos por doble inclusión. Entonces vamos a considerar un elemento de este conjunto de la izquierda, de la imagen de la intersección, y vamos a chequear que está acá. Entonces, estoy medio perdido. X1, X2 son subconjuntos de A. Y acá estoy aplicando la F a esos elementos que están en la intersección. Por lo tanto, si yo considero un elemento del conjunto de la izquierda, ese elemento está en el codominio, está en B. Bueno, lo represento entonces con B minúscula. Sea B un elemento de F x1 intersección x2. Bien, entonces, consideramos un elemento de f de x1 intersección x2, y tenemos que ver que este elemento esté de manera simultánea en f de x1 y f de x2. Ok. Otra vez, como el elemento está en la imagen de un conjunto, tiene que existir un elemento, al menos un elemento del conjunto, para que cuando yo le aplique f me da b. Entonces, existe. Ese elemento va a estar en el dominio, si le pongo A minúscula, para no perderme. Si tengo un A minúscula en x1 intersección x2, tal que f de A es igual a B. B está en la imagen de un conjunto, y que un elemento del conjunto, tal que cuando yo le aplico f me da B. Ok, bien. Pero bueno, este A está en la intersección. Si está en la intersección, están ambos.
como A está en la intersección, A está en X1 y A está en X2. Luego, pero si A está en X1, f de A está en la imagen de X1, por definición. Y como A está en X2, f de A está en f de X2. Es decir, tengo un elemento de un conjunto que también está en otro. Usando, digamos, la teoría de conjuntos, sabemos que ese elemento f de A está en la intersección entre f de X1, intersección f de X2. ¿Pero qué estamos chequeando? Por un lado sabemos que f de A es igual a B, y por otro lado sabemos que f de A está en este conjunto. Así que B está en ese conjunto. Voy a remarcar acá. Tenemos esta condición y esta condición. En consecuencia, el B está en la intersección entre f de x1 y f de x2. Entonces, partimos de un elemento de este conjunto y verificamos que está en este conjunto. Eso quiere decir, por lo tanto, que f de x1 intersección x2 está incluido en f de x1 intersección f de x2. Bueno, ahí tengo una inclusión, y el objetivo es ver la igualdad. Y si ustedes miran, en este primer tramito del ítem 2, no usamos el dato, no usamos todavía la inyectividad de f, no fue necesario. O sea que esto tranquilamente podría haber sido un ejercicio para cualquier función. Bueno, veamos ahora, no recuerdo si haré una página, no haré, haremos una. Veamos ahora la otra inclusión. Vamos a partir de un elemento que está en este conjunto, y deberíamos poder verificar que ese elemento está en el conjunto de la izquierda. Entonces, sea B un elemento de f de x1 intersección f de x2. Teoría de conjuntos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el B está en un conjunto y simultáneamente también está en el otro. Porque está en intersección. Ahora, como B está en la imagen del subconjunto x1, eso quiere decir que existe un elemento de A, A minúscula, tal que cuando le aplico F a A, me da B. De manera similar, como B es un elemento de F de X2, existe un elemento del dominio, perdón, acá es X1 y X2. A ver, está en A. Está en A. Pero lo que más me interesa está en X1. A ver, si B está en la imagen de X1, tengo un elemento de X1 que por F va a parar a B. Si B está en F de X2, existe un elemento de X2 tal que A por F va a parar a B. Es cierto que estaba el A en el dominio, pero yo quiero usarlo sobre X1 y X2. Bien, ahora, es cierto lo que escribí acá, y es cierto lo que escribí acá. Pero este elemento que aparece acá, en la primera condición, y el segundo, podrían no ser iguales. No tienen por qué ser el mismo elemento. Yo sé que por estar en f de x1 proviene un elemento de x1. Y por estar en f de x2 proviene un elemento de x2. Pero no tiene por qué ser el mismo. Entonces acá lo vamos a poner a sub 1, porque es un elemento de x1, y a sub 2, porque es un elemento de x2. Lo ponemos entonces a sub 1, a sub 2. Eso lo destaco
intencionalmente, porque es importante. A veces uno cae, por una cuestión de notación, representa a dos elementos distintos con la misma letra. Y uno puede caer en conclusiones erróneas por ese error. Yo sé que hay un elemento de X1 y un elemento de X2, que tienen ciertas propiedades. No sé si son iguales. Que yo después vea y deduzca ciertas condiciones sobre esos elementos, eso es otra cosa. Entonces, notemos que f de A sub 1 me da B, que es lo que tenemos acá. Es esta condición. Y por otro lado, B es igual a f de A sub 2. Que es la condición que tenemos acá. Bueno, la puedo destacar en rojo. Sería esta condición y esta condición. Entonces, tenemos dos elementos, A1 y A2, que están en A, porque damos en A, porque X1 es un subconjunto de A y X2 también, donde por la F van a parar al mismo elemento, que en este caso es B. Bueno, acá es donde puedo usar la inyectividad, porque por definición, en la inyectividad, cada vez que tengo dos elementos que van a parar al mismo elemento del codominio, deben ser iguales. Eso lo vamos a usar acá. Entonces, como F es inyectiva, A sub 1 es igual a A sub 2. Ahí estoy usando claramente el dato. Bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo? Supongamos que yo acá otra vez me perdí. Entonces digo, bueno, tengo un elemento que está en f de x1 intersección f de x2. El objetivo era ver que ese elemento está en f de x1 intersección f de x2. Para probar la otra inclusión que necesitamos. ¿Y qué es esta ahora? Sé que este A sub 1, a ver, ¿qué información tenemos? Observemos que, por un lado, el A sub 1 es un elemento del conjunto X1. Eso tenemos acá. Sabemos que f de A sub 1 es igual a B. Sabemos que el A sub 1, usando la inyectividad de f, es igual a A sub 2, donde el A sub 2 también es un elemento de X2. Entonces, tenemos que f de A sub 1 me da B, y A sub 1 es un elemento que está en X1, pero también está en X2. Porque en realidad es igual a la sub 2. En consecuencia, B proviene de un elemento que está en la intersección de X1 con X2. Es decir, B está en la imagen de X1 intersección X2. Por lo tanto, verificamos que todo elemento de f de X1 intersección f de X2 está incluido en f de X1 intersección f de X2. Todo elemento del conjunto de la izquierda está en el conjunto de la derecha. Bueno, veamos para atrás. Verificamos esta condición que tenemos acá. A ver si usé una notación de este ejercicio. Sí, acá es A. Verificamos esta condición que vamos a llamar B. Y verificamos esta condición que podemos poner C. Así que de B y C, de B y C,
tenemos la igualdad de conjuntos. F de x1 entre f de x2 es igual al otro conjunto. Bueno, entonces, volviendo al principio, teníamos que verificar que estas condiciones son equivalentes. Para verificar que son equivalentes, debemos chequear dos sí entonces. En el primer ítem, el dato es lo que tenemos al lado izquierdo, y lo que queremos verificar es lo que tenemos al lado derecho. En el segundo ítem, se invierten los roles. Ok. Para verificar el primer inciso, asumimos como válido, digamos, esta condición, e intentamos verificar la inyectividad de F. A su vez, ¿cómo verificamos la inyectividad de F? Por definición, partiendo de dos elementos, tal que la imagen coincide. Y haciendo cuentas y aplicando la hipótesis en algún lugar, estamos verificando que los elementos son iguales. Eso es para el ítem 1. Para el ítem 2, como se invierten los roles y lo que queremos verificar es la igualdad de conjuntos, bueno, lo hacemos por doble inclusión. Lo que hacemos por acá. Queremos probar la igualdad, partimos un elemento de este lado, verificamos que está en el segundo, y recíprocamente, si tenemos las dos inclusiones, tenemos la igualdad. O sea, digamos, en este punto, terminamos de chequear uno. Así queda verificado el ítem 2. Entonces, al corroborar 1 y 2, las condiciones son equivalentes. Y ahí terminaría el ejercicio completo. Bien. Una vez más, mi consejo es el mismo que el ejercicio anterior. Es que escuchen, vean, revean los apuntes que tomaron, etc. Y que lo entiendan paso por paso. Es decir, bueno, yo estoy parado en el enunciado del ejercicio. Bien, ¿qué hicimos acá? Bueno, acá el profesor recordó la definición de inyectividad. Bien, la tengo que tener entendida, presente, sabida. Perfecto, conocida. ¿Por qué acá me escribió dos ítems? Y porque es un sí solo sí. Quiero probar que son condiciones equivalentes. Entonces es un sí entonces y otro sí entonces. Para verificar el primero, ¿por qué escribe esto? Ah, porque es lo que quiero demostrar. Una vez que entendieron bien cuál es el objetivo, ¿por qué sale el profesor mágicamente de que tengo dos elementos en A que definen esta condición? Porque es justamente lo que tenemos que verificar en la inyectividad. A través de una hipótesis, verificar una tesis. Bueno, y así ir entendiendo cada paso. En este paso, ¿por qué armo estos conjuntos? Y en principio parece que los saca de la galera. Bueno, no, los construye porque después le va a permitir adaptarlo a la hipótesis. Armo estos dos conjuntos porque yo tengo información sobre subconjuntos de A. Entonces, armo subconjuntos de A. Y así vayan siguiendo el hilo de toda la verificación del ejercicio. ¿Por qué estoy en una doble inclusión? Porque tengo que probar una igualdad de conjuntos. Bueno, y así lo van viendo. Y que quede bien claro dónde utilizamos la hipótesis y dónde no fue necesario. Eso también es importante. Bien. Yo sé lo que están pensando. Ustedes están pensando, a mí esto no se me ocurrió ni loco, esto es complicado. Bueno, no. Primero, no es complicado. La idea es que ustedes vean, se enfrenten con más de uno, y después quede como modelo, y después va surgiendo naturalmente. Y la idea es que vayan incorporando herramientas de cómo establecer una conexión entre lo que ustedes saben, lo que quieren verificar, y lo que necesitan construir para utilizar las hipótesis. Como en este caso fue armar un conjunto formado por un elemento, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, a ver, 3, 9 y 25, 26. Me gustaría que hagamos
un ejercicio donde utilicemos el principio de inducción. Para que les quede un esquema de cómo se pueden trabajar en este tipo de ejercicios, no todos son iguales, obviamente, no todos requieren del mismo tipo de cálculo, del mismo tipo de razonamiento, pero para que tengan un esquema. Si ustedes miran, el principio de inducción se utiliza para verificar condiciones que se definen sobre un número natural. Por ejemplo, acá tenemos que chequear que sea cual sea el número natural, siempre n al cuadrado es mayor o igual que n. ¿Cómo se trabaja en inducción? En inducción se trata de hacer dos pasos. El primero, verificar que la condición que se me presenta acá, conocida como proposición relativa, se satisface para n igual a 1. Eso suele ser fácil. Para n igual a 1, tengo que ver que la condición que me proponen verificar es verdadera. Bueno, y el segundo paso, que sería el paso inductivo, es, asumiendo que es la condición que tenemos acá es válida para un natural K, verificar que sigue siendo válida para un K más 1. Entonces, esta condición le vamos a poner, la vamos a presentar como P en N. ¿Por qué P en N? Porque es una proposición relativa a N. Vale, yo cambié de color acá. Entonces, veamos que, primero, que la proposición relativa a N es verdadera para n igual a 1. Sería la primera parte, digamos, de las hipótesis que tengo que verificar para poder aplicar el principio de inducción. Bueno, esto es muy sencillo, porque simplemente tengo que hacer 1 al cuadrado y compararlo con 1. Bien, ¿cuánto da 1 al cuadrado? Obviamente es 1. Y esto es mayor o igual que 1. 1 al cuadrado es mayor o igual que 1. Fácil. Ahora, asumimos, para la segunda parte, que es la parte inductiva, asumimos que la proposición relativa es válida, o sea, es verdadera, para un valor K natural. Y el objetivo es probar que la proposición relativa es válida para K más 1. Es decir, si estamos asumiendo que P en N es válida para K, ¿qué quiere decir? Que esta condición es cierta cuando N es igual a K. O sea que K al cuadrado va a ser mayor o igual que K. Esto es lo que se conoce como hipótesis inductiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ítem? Veamos que la proposición relativa en K más 1 es verdadera. Y en algún momento vamos a utilizar, porque estamos asumiendo como válido, la hipótesis inductiva. O sea, la hipótesis inductiva es, bueno, yo asumo que K al cuadrado es mayor o igual que K. Y tengo que ver que pasa lo mismo para K más 1. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que verificar que K más 1 al cuadrado es mayor o igual que K más 1. Y en algún momento vamos a la hipótesis inductiva. Ignacio, perdón, acabo de leer en el chat tu pregunta. ¿Esa fue una pregunta del ejercicio anterior o de este que estamos haciendo acá? Porque no termino de entender a qué variables hace referencia. Cuando se hace una hipótesis y renombrar las variables, siempre, acá no renombré ninguna variable. O sea, digamos, esta n representa cualquier número natural. Esta n me da una condición que depende del número natural, en principio. Lo que hago después no es renombrar, es estudiar esa condición para ciertos valores de n. O sea, acá estamos chequeando para n igual a 1, y acá, asumiendo que es válida para n igual a k,
lo vamos a chequear para K más 1. Bueno, entonces, para verificar que P de K más 1 es verdadera, lo que queremos hacer es ver que K más 1 al cuadrado es mayor o igual que K más 1. Entonces, observemos que esta es la parte, digamos, complicada, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo me las tengo que ingeniar para que esa proposición relativa a n se verifique en K más 1. Y eso puede ser hacer una cuentita, estudiar, digamos, utilizar propiedades de los números naturales, o sea, ahí es donde cambia, digamos, según el ejercicio. Observemos que si hacemos K más 1 al cuadrado, esto queda. Esto es igual a, por propiedades de números reales en general, esto es K al cuadrado más 2K más 1. Eso es el cuadrado del binomio, ¿no? Bien. Ahora, K al cuadrado, y acá vamos a usar la hipótesis inductiva, K al cuadrado sabemos que es mayor o igual que K. Entonces, si K al cuadrado es mayor o igual que K al cuadrado más cualquier número natural, porque fíjense que si K es natural, pues K más 1 también lo es, si le sumo cualquier número, en realidad cualquier número en principio, sigue siendo mayor o igual. Es decir, como K al cuadrado es mayor o igual que K, porque lo asumí anteriormente como válido, K al cuadrado más lo que ustedes quieran va a ser mayor o igual que K más eso que ustedes quisieron. Bueno, pero K más 2K, esto es 3K más 1. Y K es natural. Así que 3K es mayor que K. O sea que estoy usando que el K es natural. Sí, en realidad no importa eso. Ya está. A ver, preguntas. K más 1 no se verifica para mayor o igual, pero sí para mayor estricto. No. A ver, la idea es verificarlo para K más 1. Hay que verificar que K más 1 sea al cuadrado sea mayor o igual que K más 1. Si es igual o es mayor, es indistinto, porque yo quiero que sea mayor o igual. Si ustedes me dicen, esta proposición relativa sigue siendo válida poniendo un mayor en lugar de un mayor igual, y no, porque cuando hacemos para n igual a 1, 1 no es mayor que 1, 1 es igual a 1. O sea que no es lo mismo poner acá mayor que mayor igual. ¿Por qué puse K más 2K más 1? Porque por hipótesis inductiva, K al cuadrado es mayor o igual que K. Que es lo que tenemos acá. Esto lo estamos asumiendo. Esto estamos diciendo, bueno, a ver, partiendo de la base, que K al cuadrado es mayor o igual que K, ¿puedo verificar que K más 1 al cuadrado es mayor que K más 1? Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que significa la hipótesis inductiva. Digamos, la hipótesis inductiva me dice, ¿qué me dice el principio de inducción? El principio de inducción me dice, ustedes tienen una condición que depende del número natural. Si pueden verificar que esa condición es válida para 1 y que después, asumiendo que es válida para un número natural, es válida para el siguiente, para el natural consecutivo, entonces se verifica para todo n. Y bueno, nosotros estamos en el medio del proceso. Verificamos primero que es válida para n igual a 1, y después, asumiendo como dato que la condición es válida para un natural cualquiera, que le ponemos nombre K, podemos puesto cualquier otro K, deberíamos verificar esta condición para el natural siguiente, que sería K más 1. A ver, K más 1 al cuadrado es el cuadrado del binomio. Así que esto me queda K al cuadrado más 2K más 1. Por hipótesis inductiva, K al cuadrado es mayor o igual que K. Entonces, si yo tengo que K al cuadrado es mayor o igual que K, sumo ambos lados de la desigualdad y se mantiene. Acá K más 2K me queda 3K más 1, pero bueno, 3K más 1 es mayor que K más 1, para cualquier número natural.
¿Eso qué quiere decir? Luego, la condición es válida para el natural K más 1. ¿Por qué en la última desigualdad no pusiste mayor o igual, sino mayor estricto? En realidad, el objetivo es probar que sea mayor o igual. Si me da mayor, también sirve. O sea, el mayor o igual admite los dos casos, tanto que sea mayor o igual. Acá puse mayor porque si K es natural, 3 por K siempre es mayor que K. Pero si acá ponía mayor o igual, tampoco se miente, ¿no? Porque admite las dos. ¿Qué pasa con el K al cuadrado en la desigualdad de la derecha? ¿Vos decís acá? ¿De este lado? Bueno, lo que pasó es que K al cuadrado, estoy usando acá la hipótesis inductiva, fíjense que acá lo remarqué, ¿no? Estoy usando la hipótesis inductiva. Si K al cuadrado es mayor o igual que K, porque eso lo asumimos como válido, porque estamos haciendo el procedimiento del paso inductivo, como K al cuadrado es mayor o igual que K, si le sumo ambos miembros de la desigualdad, el número que ustedes quieran se mantiene. Bien, entonces, en vez de poner acá ítems, lo vamos a modificar para que quede después mejor el remate. Voy acá. Inciso A, inciso B. En el inciso A verificamos que la condición es válida para el primer natural, para n igual a 1. En el inciso B verificamos que si es válida para cualquier natural, lo sigue siendo para el consecutivo, para el siguiente. Bueno, esas son las hipótesis del principio de inducción. Entonces, no vamos de, vamos a poner como A y B fueron verificadas, por el principio de, bueno, esta P mayúscula, me quedo ahí medio rápido, principio de inducción, coma, se tiene que n al cuadrado es mayor o igual que n para todo n natural. O sea, es importante hacer los pasos, ¿no? Primero identificar cuál es la proporción relativa, es decir, cuál es la condición que me está pidiendo que se verifique para un n, que puede ser obvia, como en este caso que era probar n al cuadrado más o igual que n, o sea, está escrita en el enunciado, y a veces no lo es. Hay que identificarla. Una vez que identifique esa condición que necesito verificar para cualquier n, la chequeo para n igual a 1, y después, asumiendo que es válida para n igual a k, tenemos que verificarla para k más 1. Y una vez que tenemos las hipótesis, digamos, A y B verificadas, usamos el principio de inducción, y entonces se verifica para todo n natural. No termino de entender tu duda, Julián. Yo todavía no entiendo la hipótesis inductiva, o sea, cómo sumamos el k con el k al cuadrado. A ver, si quieren hacemos la justificación de este paso. Supongo que te referís a este paso. Vamos a poner estrella. Julián, la duda es ese paso. ¿Es cómo verificamos esta desigualdad? ¿Esa es tu pregunta? Bien, genial. Genial. Entonces, como cálculo auxiliar, veamos, digamos, esa estrella, ese paso. Bien, ¿qué sabíamos? Sabíamos, por hipótesis inductiva, sabemos que
K al cuadrado es mayor o igual que K. Eso no es cierto, no es que sea cierto, sino que yo lo asumí como válido. O sea, esta condición que tenemos acá, que está remarcada como hipótesis inductiva, esa condición, yo estoy asumiendo que es válida. Yo la asumo como válida y por ende la voy a usar cuando me convenga. O sea, yo sé que por hipótesis inductiva, K al cuadrado es mayor o igual que K. Bien, ahora, si yo tengo una desigualdad y sumo a ambos miembros un número, el símbolo de la desigualdad se conserva. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es sumar 2K más 1. Entonces, sumando a ambos miembros, que sumamos 2K más 1 en la desigualdad anterior, ¿a qué llegamos? Bueno, K al cuadrado le sumo 2K más 1 y me sigue quedando mayor o igual que K más 2K más 1. Y bueno, esto vimos, bueno, obviamente es 3K más 1. Eso es lo que estamos haciendo en un solo paso acá, a la altura de esta estrella. ¿Está? Simplemente utilizar propiedades de las desigualdades y, bueno, obviamente estamos usando, partimos de K al cuadrado mayor que K, que esto es cierto porque lo asumimos como válido, que es la hipótesis inductiva. Bueno, genial, entendiste. Vos y el resto, por supuesto, ¿no? Porque está bueno que se animen a preguntar, porque las dudas que tiene uno muchas veces lo tienen otros. Así que nunca está de más preguntar. Bueno, yo creo que los voy a liberar un ratito. Son casi menos cuarto, así tienen unos 15 minutos, un poquito más, para